Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y quiero volver a esa frase tan hermosa, a ver si la encuentro porque a veces se nos pierde. Aquí está. Esa frase tan hermosa que la Santísima Virgen le dijo a San Juan Diego, merece la pena recordarla y ponerla en nuestro corazón. Ahora que nos estamos acercando a esta solemnidad, esta fiesta gigante de la Navidad. Y la Santísima Virgen le dijo a San Juan Diego, por favor presta atención a esto y ojalá quede muy grabado en tu corazón, hijo mío, el más querido. No es nada lo que te asusta y aflige, que no se altere tu rostro, tu corazón. Por favor, no temas esta enfermedad, la enfermedad de su tío, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en mi regazo, en el cruce de mis brazos? Es una frase que, como dije hace un momento, ha servido para sostener la vocación durante mucho tiempo a muchos. Y es una frase llena de aliento, de ternura, de amor, de seguridad, pero también de imperio. Por favor, que esto quede grabado en tu corazón. No dejemos nunca de confiar en nuestra Madre bendita, no podemos dejar de confiar en ella. Ella es nuestra seguridad, nuestra madre, la que nos tiene en el hueco de su regazo, en el cruce de sus brazos, como a este niño pequeñito que está aquí. Así estamos nosotros. Nunca lo olvidemos. Y iba a decir, nunca nos separemos, nunca nos alejemos de esta Madre bendita. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la radio, la televisión, YouTube, Facebook, los aplicativos. Bienvenidos a todos, agradecemos la asistencia técnica de Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, Mariana Mariana Messier y también María Jesús, que espero que me mande los reportes como lo hizo hoy en el Lumen Regine. María Jesús, me fío completamente de que me vas a mandar los reportes. Y le damos la bienvenida al padre Miguel Ángel Díaz desde Brasilia, en Brasil. Y bueno, la alegría de volver a compartir un espacio. Padre, bienvenido. Feliz de estar aquí de nuevo con ustedes en este tiempo del Adviento para alimentar nuestra esperanza con la meditación de la palabra de Dios. Así es, alimentar nuestra esperanza, una virtud que cada vez es más necesaria, una virtud que cada vez, iba a decir, se cotiza más. Padre, si le parece, como siempre, hacemos la lectura del Evangelio y luego vamos desgranando algunas preguntas. Muy bien. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6, 8, y después saltamos al 19, del 19 al 28, del 6 al 8 y después del 19 al 28. Y nos dice San Juan, apareció un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz
a fin de que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino testimonio acerca de la luz. He aquí el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaran: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó lo siguiente: no soy el Cristo. Le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: entonces, ¿quién eres tú? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, había también enviados de entre los fariseos. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo por mi parte bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí y el cual yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Preguntas muchísimas, padre, con este texto. Y lo primero que viene es esa pregunta: ¿quién eres tú? Implica evidentemente mucho más que el nombre, pero Juan, que es consciente de su función, no se abroga nada que esté fuera de lo que Dios quiere que hagan. Pero a uno le llama la atención algo. Yo no sé si, ojalá que no lo ponga usted entre la espada y la pared, pero ¿por qué si Juan venía con el espíritu de Elías, dice: no soy Elías? Ya. Bueno, en realidad el mismo espíritu que sopla en Elías es el mismo que sopla en el San Juan Bautista. El Espíritu Santo es uno y único. Más se refiere claramente que el mismo Jesús lo confirmó, ¿no? Ya Elías vino y se refería al espíritu, a la capacidad de verdad con que predicaba, tanto con su vida como con su palabra. El profeta Elías, San Juan Bautista encarna en su propia vida, con su palabra. Aquí en portugués se dice llena de coraje, Claro. una palabra valiente, una palabra que no teme. Parresía, ¿no? Sin temor, no teme al ambiente contemporáneo, a lo que puedan pensar de él, sino que ante todo él predica con integridad la doctrina y la defiende con esa integridad. Por tanto, aquí la pregunta, ¿quién eres tú? También algo parecido le preguntaron a Jesús, si ustedes recuerdan, ¿no? Si en el caso de San Juan Bautista, se refiere más allá de saber el nombre o saber dónde vivía, se refiere claramente a las profecías del profeta Isaías. En el año 765 a.C., que nació más o menos el profeta Isaías, murió en el 680, 181 a.C., ya estaba profetizado claramente que iba a venir un Mesías de parte de Dios, el enviado, su precursor, y que iba a preparar el camino, y ese Mesías iba a libertar de la esclavitud, Esclavitud. y esclavitud, exactamente, sí. Y claro, más está claro que aquí la pregunta, ellos esperaban un Mesías temporal. La concepción de la liberación de los israelitas de los imperios temporales, imperio babilónico, en tiempo de Cristo romano, ellos querían
un triunfo al estilo del mundo y un Mesías que libertase del yugo romano, que no soportaban esa autoridad extranjera. Y entonces, pues, claramente intentan preguntar, ¿eres tú el que anunció el profeta Isaías? ¿Eres tú el Mesías que nos viene a libertar de la opresión de los grandes? Eso es lo que estaba en el trasfondo. Claro, San Juan Bautista responde claramente que él no es el Mesías indicado por el profeta Isaías, viene después de él, que él viene a preparar el camino, él es su mensajero. Antiguamente tenemos que colocarnos en el pensamiento antiguo. Antiguamente, cuando un rey quería visitar una ciudad, un pueblo, enviaba delante de sí mensajeros para que el pueblo estuviese preparado para la llegada del rey. Imagínense que llega el rey y ninguén le recibe. Por lo menos, todavía que no fuese por aprecio, porque les cae simpático el rey, por lo menos hasta por la obligación y por temor, si llegaba el rey y no se le recibía, pues esos mensajeros que acontecían en aquella época, ese oficio lo asume San Juan Bautista, y él viene a preparar el camino para Cristo, pero el camino de los corazones, el corazón, las inteligencias y las voluntades, porque es el camino del corazón, de la transformación y de la mudanza, de la conversión. De hecho, si recuerdan ustedes, en uno de el domingo pasado, el Evangelio decía que San Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión. Hoy el Evangelio que vamos a leer, este Evangelio de San Juan que usted leyó, pertenece a la parte del prólogo. El Evangelio del domingo anterior pertenecía al Evangelio de San Marcos y dice claramente un bautismo de conversión, de mudanza interior sobre todo. Eso es lo que él se refiere sobre todo en esta pregunta, ¿quién eres tú? Así es. Padre, en cierta manera, esta pregunta contestada por San Juan Bautista, por lo que vemos después en la historia, no fue tomada como muy en serio, porque el mismo Jesús le va a echar en cara a los fariseos y a los escribas y a los mismos sacerdotes. Bueno, a ver, ¿a nombre de quién vino Juan Bautista? ¿Vino en nombre de los hombres o en nombre de Dios? Y ellos no se atreven a contestar porque ellos no le hicieron caso. El mismo Jesús también les dirá, ¿no? Vino Juan Bautista y no le creyeron. Viene el Hijo del Hombre y dicen es un borracho, es un comilón, Juan Bautista tiene un demonio. Entonces, en realidad, esta pregunta que ellos hacen, se pregunta uno, ¿por qué la hacen? Si en el fondo iba a decir casi como que no les interesaba quién era Juan o qué iba a venir después de Juan, porque no le hicieron caso, o sea, fueron incluso, iba a decir, hasta peores que el mismo quien le cortó la cabeza a San Juan Bautista, Herodes Antipas, que lo escuchaba y quedaba como absorto, ¿no? Bueno, el Salmo 94 dice que cuando dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, ¿no? Y no endurezcáis el corazón como en Meribá. El mismo Jesús también, él dijo que quien puede entender, que entienda, y quien quiera escuchar, que escuche, y quien no quiera comprender, que no comprenda. El comprender se refiere con el corazón, con la fe, y no solamente es lo que entra por la audición, sino también lo que se puede comprender. Cuando Jesús se presenta como el buen pastor, dice que las ovejas que son de su redil escuchan su voz, y las ovejas que no son de su redil no escuchan su voz. Está claramente aquí que no podían entender a San Juan Bautista su mensaje. Él es testimonio de la verdad, testimonio de la luz que es Cristo, pero ese lenguaje, esa doctrina, eso no entra en el pensamiento y en la concepción de los judíos de aquel tiempo,
porque claramente pensaban en una libertación temporal y contemporánea del Imperio Romano. Para nada imaginaban que San Juan Bautista se refería a una libertación también del pecado, de las costumbres pecaminosas, de las ocasiones pecaminosas. Entonces, no, simplemente el prólogo de San Juan dice que la luz vino y los hombres no acogieron la luz. Así es. Y San Juan Bautista, que viene predicando exactamente lo mismo, no predica otra cosa, pues también no le terminan acogiendo, o es una doctrina que le suena a otra lengua incomprensible, y por eso terminan rechazándolo a él como profeta en la práctica. Morirá mártir de la verdad y testimoniará a Cristo, tanto con su palabra, con su vida ascética, penitente, y con su misma sangre. Y luego también hay una cosa que llama la atención, padre, y es que el Bautista dice, yo no soy el Cristo, lo dice claramente. Y en cierta manera podríamos como hacer ese paralelo con ese yo soy que tantas veces pronunció Jesús y que tantos conflictos le trajo, que incluso quisieron apedrearlo porque se abrogaba ese título, que era un título divino, el título de Dios, era la definición de Yahvé, el que soy. Esta humildad de Juan contrasta con la verdad que viene a poner Cristo, pero también, en cierta manera, los deja como en ascuas a los que vienen a él, ¿no? Si nos comparamos con la época moderna actual, San Juan Bautista no se predica a sí mismo, Claro. en contraposición a tantos profetas protestantes que me ha tocado escuchar. A mí se me apareció, a mí me habló el Señor, a mí me dijo, yo creo, se predican a sí mismos, no predican a Cristo. Entonces, por eso San Juan Bautista, él no es el importante, él ni siquiera es digno de desatar las sandalias, él es su concepción humilde de sí mismo, y él sabe que el importante es Cristo. Entonces, él se dispone a destacar aquel que tiene que ser destacado y aquel para el que vino. Toda su vida está orientada a que Cristo sea reconocido como Mesías, y de hecho, cuando San Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señala a Cristo, los dos primeros discípulos de Cristo eran discípulos del propio San Juan Bautista, que era el apóstol Juan y André. Los dos discípulos eran discípulos de Juan Bautista y terminan siguiendo a Cristo por su testimonio de vida. Aparece un Juan Bautista penitente, humilde, como usted está destacando, y que se contrapone fácilmente a tantos predicadores que se predican a sí mismos. Pero es característico, cuando uno se predica a sí mismo, se busca a sí mismo, busca quedar bien con los demás. Predica lo que a los otros le agradan. Predica lo que el otro está esperando escuchar, y evita todo tipo de verdad que pueda... Oye, hoy hay una mala tolerancia, malentendida. Porque no decir la verdad, desgraciadamente, hoy se considera como es tolerante. Mas no es eso lo que nos enseña ni siquiera San Juan Bautista, ni siquiera el mismo Cristo, ¿no? Y por la verdad, por esa integridad, termina muriendo Juan Bautista. Impresionante esto que dice, esa integridad le lleva a la muerte, le lleva a incluso despreciar, podríamos decir, su vida, en el sentido de que si mi vida tiene que negociar con las cosas de este mundo, pues prefiero perderla antes que entrar en esa negociación. Graciela Wong nos está reportando su sintonía desde Pueblo Libre. Nos dice, unidos en oración. Gracias, Graciela, por estar con nosotros, una de las fieles de nuestros programas, de nuestra radio. Yo quiero, antes de irnos a la pausa, pedirles la ayuda. Estamos pasando momentos críticos por lo siguiente. Este mes hay que pagar
aguinaldos. El mes pasado había que pagar los CTS. Los gastos son fuertes y bueno, pues necesitamos de tu ayuda. Concretamente, aquí en Lima están organizando, el día sábado vamos a tener una rifa. La pregunta es, ¿ya compraste tu número? Si no compraste tu número, ponte en contacto con los números que te voy a decir ahora para que puedas comprar tu rifa y apoyar a la radio de Lima. También, si quieres apoyar a la radio de Cusco o a la radio de Arequipa, en Arequipa y en Cusco tenemos que pasar de la televisión analógica a la digital. Necesitamos de tu ayuda y todos los gastos que hay en cada una de estas emisoras. Pues ponte en contacto. En la ciudad de Lima, al 949-732-878. 949-732-878. En Arequipa, 945-413-888. 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco, 974-796-175. 974-796-175. Todos estos teléfonos tienen WhatsApp. Y si estás incluso fuera del país, le agregas el prefijo más 51 y puedes comunicarte con cualquiera de ellos desde el lugar en donde te encuentres. Pues vamos a continuar dentro de un ratito. No se vayan, estamos junto a ti, NSE 30 años, Sembrando Esperanza. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Su juventud, te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos. Siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame
que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada, ante mi hijo muerto en cruz. Yo también puedo decir, con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota nuevo, hágase. De tus labios brota nuevo, hágase. Junto a ti y bueno, estamos siguiendo este personaje, uno de los personajes más emblemáticos dentro de la preparación de Adviento, San Juan Bautista. Y esa presencia del enviado, como decía el padre en el bloque anterior, cuando un rey iba a visitar, mandaba mensajeros que avisasen a las personas, va a venir el rey, preparen todo, preparen los caminos. Y aquí San Juan propone una preparación espiritual, una preparación del corazón. Padre, dentro ya vimos algunas, pero ¿qué características tiene San Juan como enviado, como mensajero? Porque podríamos decir, no son muy políticamente correctas, ¿no? Podemos analizar digamos, su vocación como tal, características de su vocación. Él dice que él es testimonio de la luz, de la luz que es Cristo Jesús. Y él dice también, él predica sobre todo con su propia vida, es característico que él encarna lo que nos enseña. Nunca enseña algo que primero no lo viva, y su vida es penitente, vestía piel de camello y comía langostas y miel silvestre. El tiempo de Adviento es un tiempo penitencial, igual que en el tiempo de Cuaresma utilizamos el color morado para expresarnos a disposición de prepararnos con la penitencia. También el tiempo del Adviento, San Juan Bautista aparece como una figura penitente, y aparece así también porque la conversión exige vencernos a nosotros mismos, vencer inclinaciones, pasiones, dejar malos hábitos. Otro rasgo que ya comentamos antes, el mismo de la humildad. Es un predicador humilde, simple, que predica la verdad con llaneza, con sinceridad, no oculta, y que convence, mueve los corazones por la convicción, vía la razón y el entendimiento y la voluntad. También San Juan Bautista, su pobreza. Él predica en el desierto por dos motivos. El desierto es símbolo y sinónimo de ausencia de ruido. Uno en las ciudades, a causa de realmente muchas redes sociales, ocupaciones y preocupaciones, no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios, para meditar, abrir una Biblia.
Yo en mi parroquia conozco muchos católicos que siempre les estoy preguntando, ¿ustedes leen la Biblia durante la semana? Y no leen la Biblia. Libros espirituales, no leen libros espirituales. Entonces no escuchan la voz en medio del ruido. Él es el profeta que predica en el desierto. Y las multitudes van al desierto a escucharle. Por eso los retiros en silencio, que hacen tanto bien, cuando son predicados en ese ambiente, no tengo las interferencias del trabajo, las interferencias de la casa, de los amigos, y entonces uno puede disponerse a escuchar la voz del Señor. Y aparece también San Juan Bautista, él aparece, impresiona su fidelidad a su vocación. Cuando usted me preguntaba antes, yo no soy, esa afirmación, aunque me quieran desviar por un popularismo de predicador, yo no quiero ese popularismo de predicador. Se niega a aceptarlo delante de los mismos judíos. Él, en la simplicidad en que el Señor le ha encomendado anunciar, y aunque tenga que dar la propia vida, como hablábamos antes. Entonces, esas características nos impresionan en San Juan Bautista. Padre, una cosa que surge, bueno, usted acaba de decir, predica en el desierto, evidentemente en el desierto hay silencio, hay recogimiento, pero uno podría decir, ¿no? A cuestión de efectividad, ¿no hubiese sido mejor ir por todas las sinagogas? ¿No hubiese sido mejor hacer como Jesús, pone a predicar en el templo y entonces hubiese conseguido mucho más adeptos y de repente hubiese, ¿por qué el desierto? Doctrina nueva, agua en vasos nuevos, no se coloca vino nuevo en odres viejos, dice Jesús. Entonces, en el correr de los años, la interpretación de las profecías referentes a Cristo se había materializado en el pensamiento de los judíos. Y la espiritualidad que trae San Juan Bautista iba a bater de frente con lo que enseñaba en las sinagogas en cuanto a la interpretación. Puede ser que el texto que se leyese el profeta Isaías fuese el mismo. Cuando Cristo va a la sinagoga y lee, el Señor me ha enviado a anunciar a los pobres, y hoy se ha cumplido esta escritura, dice Jesús. Claro, se rasgaron las vestiduras y gritaron los maestros israelitas porque aquello no coincidía cómo se aplica esa palabra a sí mismo. Entonces, te habría ocurrido exactamente lo mismo. Y el Señor, en su pedagogía, el Señor tiene un modo de proceder en todo el Antiguo Testamento. Cuando, después de 350 años, los israelitas en el desierto, en Egipto, el Señor los lleva por el desierto 40 años. Al mismo profeta Elías es en el desierto donde el Señor le habla y le dice que espere su paso. El desierto se convirtió en el ambiente propicio en que normalmente Dios habla a los hombres, porque es donde están más atentos a causa de la ausencia, como yo decía, de interferencias, de ruidos. Y eso en la ciudad no se consigue. Yo he predicado retiros en casas que han estado en medio de la ciudad, en Barcelona mismo, en España. Pero claro, cuando yo estaba predicando, aparece ahí el vecino con una música y el otro vecino con la televisión. Entonces son interferencias que, quiera o no, te interrumpen. El ruido externo y también el ruido interno de las preocupaciones. El ambiente de silencio ayuda poderosamente, y Dios en el Antiguo Testamento forma al pueblo en ese ambiente de desierto, de silencio y recogimiento. También porque es un modo Dios de purificarnos. Nos purifica porque uno renuncia. Cuando uno va a un retiro, por ejemplo, yo le digo a mis ejercitantes que no pueden usar celular y que no pueden usar el computador. O sea, fueron a escuchar la voz de Dios, pues entonces denle a Dios 2 días íntegros o 3 días íntegros. Y las almas, yo lo he visto tantas veces, en el silencio se abren a Dios. Qué importante, y sobre todo en un mundo como en el que vivimos, ¿no? Que hay tanto ruido, qué necesidad de silencio. Fijémonos que la misma Sagrada Escritura lo dice, ¿no? Llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, porque estamos nosotros mismos, como decía el Padre recién,
llenos de ruido. ¿Y por qué, Padre, enderezar los caminos, allanar las colinas, rellenar los valles? ¿Qué es lo que nos quiere decir San Juan Bautista? ¿Qué quería decir en ese momento? Y podríamos decir, ¿qué nos quiere decir hoy? Claramente está hablando San Juan Bautista enderezar moralmente nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros que nos llamamos católicos vamos a misa, hasta rezamos el rosario, pero nos permitimos una serie de cosas que son completamente incompatibles con nuestra fe católica? Un ejemplo, yo voy a misa y, como digo, rezo el tercio, pero luego me entrego a ver películas que tienen escenas de sexo, de violencia, de mentira, de engaño, y eso me parece normal. Y muchas veces cuando se le dice a alguien, bueno, es que como todo el mundo lo ve, pues no. Eh, San Juan Bautista está predicando claramente una mudanza de pensamiento, una mudanza también en la modo de determinarse la voluntad por la verdad y por el bien, por la rectitud. Y también que, digamos que el peligro que siempre tenemos, que ya lo falé antes, es acomodarnos. O sea, nos acomodamos a las personas del ambiente, nos acomodamos al lugar de trabajo, y en vez de yo ser levadura que transforme mi familia, mi trabajo y mi sociedad, me terminan pegando las costumbres del mundo, y eso me parece normal. Ahora quiero retomar algo que usted dijo anteriormente. ¿Por qué el desierto? Es que en el desierto Abraham, el Señor le hace lo mismo: sal de tu casa, de tu parentela, y lo llevó a un lugar que nunca le mostró hasta que le llevó a ese lugar. Y fue por el desierto, Abraham, porque hay menos peligros de que tú seas bombardeada por la ideología, por el modo de pensar contemporáneo, de amistades que son ateas, de amistades que hasta que son inclusive de un pensamiento protestante o modernista, y tú te apeas en la verdad del Evangelio y te apeas a seguir a Cristo de un modo integral. Y San Juan Bautista se contrapone a todo ese modo de proceder y de pensar. Y por eso, por ser fiel a esa verdad, le costó la cabeza. Hoy se precisan nuevos San Juan Bautistas. Es así, hoy se necesitan San Juanes Bautistas. Podríamos haber puesto podríamos haber puesto ese título al programa, porque de verdad hoy se necesitan. Gladys desde Lima nos reporta su sintonía, nos dice bendiciones. También César Murillo de Jesús María nos dice gracias. Y bueno, una alegría que estén ahí, y nos alegra mucho también que el programa les ayude y que les pueda, que nos sirva para irnos preparando en este tiempo tan impresionante del Adviento, un tiempo que lamentablemente, Padre, a veces, me voy a salir un poquito del esquema del programa, pero a veces el Adviento se gasta más pensando en cómo vamos a festejar, entre comillas, que bueno, qué vas a traer vos, qué vas a traer vos, qué voy a comprar de regalo, qué no voy a comprar de regalo, qué vamos a comer, qué no vamos a comer. Que cuidado, no quiero decir que eso esté mal, porque es un momento de alegría muy grande, suele ser una fiesta familiar de mucha importancia, porque nos juntamos incluso a veces hasta después de mucho tiempo de no haber estado juntos, pero lo importante es también este matiz que usted nos dijo, ¿no? Es un tiempo penitencial, por eso también la Iglesia nos pone personajes como Juan Bautista que son, iba a decir yo, estrictamente penitentes, ¿no? Sí, pues de aquí a poco van a aparecer otros personajes muy bien, el anciano Simeón y Ana la profetisa. Son personajes que van a aparecer en el tiempo del Adviento. Y uno se entregó en su vida, mujer viuda, toda una vida de oración. A Simeón también, una vida de oración y penitencia en el templo, aguardando, porque le había sido comunicado que no moriría sin ver al Señor. Y pienso que el Señor nos está ayudando a preparar los caminos, siguiendo a San Juan Bautista,
con la exigencia de una conversión de vida interior, tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que colaborar con la gracia. La gracia, sabemos que es la gracia la que hace todo, pero el Señor exige que nosotros colaboremos. En este tiempo de Adviento nos olvidamos del personaje principal para el cual nos estamos preparando a recibir Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí estamos, yo le digo a mis feligreses en mi parroquia el mismo sermón del domingo pasado. ¿Qué estás preparándote para el día 25? Colocaste pizca, aquí son las luces, las lámparas. Colocamos un árbol de Natal, colocamos adornos. ¿Dónde está el pesebre en nuestras casas? He hecho de menos en muchas casas de católicos que no colocan el pesebre ni siquiera. Se juntan para rezar ahora a partir del 16 la novena de Navidad. Y en esa novena de Navidad, mediante textos que nos vayan preparando para el día 25, sería un momento muy propicio para que se realice de modo concreto la preparación de todos los días. ¿Qué mejor preparación para que nazca en mi corazón el niño Jesús? Una buena confesión. El pesebre tiene que estar limpio, tiene que estar ordenado. Y junto con eso, una cosa que yo he exhortado a mis feligreses aquí, en la noche del 24, junto con ir a la misa de gallo, un momento para orar en familia, orar por la familia, orar por la salud, por el trabajo, por cada una de las necesidades. Y también un momento de saberse pedirse perdón, reconciliarse, volver a empezar y pedir ayuda al niño Jesús. Si fuésemos así, sería una auténtica Natal y sería un feliz Natal de aquí a las semanas pocas que ya faltan para la celebración. Más este periodo de Adviento tenemos que ir haciendo propósitos concretos. Qué importante nos dice, porque esto nos da el verdadero significado del Adviento en medio de este ajetreo festivo de las Navidades. Y qué lindo también esto y esas costumbres que hay en algunas parroquias. Me imagino que en la suya también debe estar, que una vez que termina la misa de gallo nos quedamos un rato cantándole villancicos a ese Dios con nosotros, a ese Emmanuel, a modo de darle gracias, a modo de decirle, estamos acá porque sos el importante en esta fiesta. El panetón, o pan dulce, o lo que fuera, el pan de Pascua, como le llaman en Chile, puede esperar, pero no podemos esperar de darle las gracias a Él, ¿no, Padre? Sino, evidentemente que el aspecto más material de la Navidad es el que no se termina colocando muchas dívidas en el cartón de crédito. Luego no tenemos con qué pagar siquiera. Y como decía, que olvidamos del personaje principal y de lo que él espera y para lo que él envió al profeta Juan Bautista. El tiempo de Adviento es el tiempo de San Juan Bautista. Es el tiempo de preparar el camino, nuestra vida, nuestro corazón, examinar cuánto tiempo llevo yo alejado de los sacramentos, cuánto tiempo hace que no me confieso, o tal vez me afasté hace mucho tiempo de la Iglesia Católica. Pues es el momento de regresar. Mi experiencia como confesor me enseña que el tiempo de Adviento es un tiempo en que el Señor se sirve con su gracia y aparecen en el confesionario personas que a veces estaban 10, 20 años alejados completamente y se sensibilizan. Yo veo maravilla de la sabiduría de Dios este tiempo litúrgico de la Navidad y del Adviento, porque los corazones se abren a la gracia y uno experimenta cómo la conversión también es una gracia de Dios para muchos que estaban alejados. Digamos que en ese no nos dejemos absorber por el aspecto material de Navidad. Como usted decía, comer con moderación, hasta para expresar nuestro júbilo, nuestra alegría de un modo externo, se puede hacer, pero no olvidando dónde está el punto principal, que es la unión de nuestra alma
el convivio interior íntimo con el Señor y con aquellos seres que amamos, que vibren por lo mismo que yo vibro espiritualmente. Me quedo con esa frase final y quiero agregar las palabras de la Virgen. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Por ventura, siguió diciendo la Virgen, ¿aún tienes necesidad de otra cosa alguna? Por favor, que ya ninguna otra cosa te angustie, que no te perturbe. Ojalá que no te angustie la enfermedad de tu honorable tío. De ninguna manera morirá ahora por ella. Te doy la plena seguridad de que ya sanó. En esta Navidad pidámosle a ella, a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que nos ayude a encontrarnos con ese Dios con nosotros, con ese Emmanuel. Les invito el viernes, mañana, Dios mediante, estaremos con unas charlas formativas, El sueño originario de Dios, segunda parte. Ya tuvimos en agosto, si no recuerdo mal, la primera parte, ahora vamos a tener la segunda parte. El viernes la charla será desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 aproximadamente. Y el domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 11, tendremos un primer bloque. Y después de las 3 de la tarde hasta las 4:30 tendremos un segundo bloque. Les invito a que vengan, vamos a ver cómo vivir la Trinidad en el hogar. Vamos a hablar de las crisis del hogar, vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de ese matrimonio, esos cónyuges que tienen que estar unidos con Dios y unirse hacia Dios. Y la importancia de la oración en familia. Todo esto, Dios mediante, en estas charlas que vamos a tener. Desde Ecuador, Diana Arcos nos reporta su sintonía, nos da las gracias y dice bendiciones para todos. Vamos ahora a poner todas las intenciones que nos han encomendado, las que cada uno tiene en su corazón, en las manos de la Santísima Virgen, y le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, su bendición, por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por este programa. ¿Sabe quién nos manda saludos desde Facebook? ¿Se acuerda usted de la señora María Mora, María Josefa Mora? Sí, también. Nos manda saludos desde Chile. También desde Estados Unidos lo hace Karina González, desde Carolina del Norte. Nos dice: bendecido día tengan todos. También reporta su sintonía, una sintonía que llegó tarde, Carol Pay, y también Mariela Silva Flores nos reportaba su sintonía. Esto llegó tarde en el programa de ayer. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado. No se olviden de la prensa dominical. No la tengo aquí a mano, pero es algo que tienen que estar en todos los hogares. Pónganse en contacto con Librerías Testimonio. Y son los corazones de Jesús, de María y de José, que siempre quieren estar junto a ti. NSE, 30 años sembrando esperanza.